Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Aquí estamos nuevamente tratando de traer luz sobre algunos capítulos del Antiguo Testamento. Empezamos días atrás con el libro de Éxodo y ayer comentábamos específicamente capítulo 1 de Levítico y hoy quiero referirme a los capítulos 2 y 3. Lo vamos a analizar de esta forma porque dependiendo de la extensión de cada capítulo y dependiendo los temas que son tratados, hoy vamos a tratar dos capítulos, ¿sí? Los capítulos 2 y 3, desde el principio encontramos en todo el capítulo 1 cómo vemos instrucciones precisas en la escritura de las formas en las que deberían realizarse los sacrificios, ¿sí? Sobre todo vemos cuál debía ser la actitud del pueblo, la actitud del sacerdote, cómo debía realizarse este sacrificio. El tipo de sacrificio que observamos en el capítulo 1 es fundamentalmente todos sacrificios de animales. Ya en el capítulo 2 aparecen las que son llamadas ofrendas sin sangre u ofrendas de granos o ofrendas de cereal, ¿sí? Tenían un significado bastante diferente de lo que significaban las ofrendas de sangre. La ofrenda por el perdón, como vimos en el capítulo 1 de Levítico, ¿sí? Es una ofrenda que incluye el derramamiento de sangre, a lo que se llama holocausto. En tanto que la palabra que vemos en el capítulo 2, la palabra que se utiliza ya no es holocausto, sino oblación. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer en lo que vemos en los primeros versículos del capítulo 2 es precisamente una cosa muy diferente de la que vamos a ver en el capítulo 1 y también en el capítulo 4, vamos a ver detenidamente. Pero oblación significa no sacrificio por la culpa, por el pecado. Oblación tiene más que ver con un regalo, un presente que alguien, buscando obtener un favor, una buena voluntad de alguien superior, hace, ¿sí? Es de alguna manera lo que nosotros a veces decimos un voto. Hicimos un voto y entonces reconocemos que esa gracia nos ha sido dada y entonces, ok, de alguna forma estamos dando esta perspectiva. Pero tengamos en cuenta que el capítulo 1 nos habla acerca de los holocaustos y la Biblia dice claramente en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, el derramamiento de sangre está totalmente relacionado con el perdón de los pecados. Si vamos, por ejemplo, al comienzo del libro de Génesis, ahí vamos a ver en un momento determinado cómo Adán y Eva tienen dos hijos y se cuenta, la primera cosa que se cuenta de los hijos de Adán y Eva es que ellos ofrecieron una ofrenda a Dios. Abel ofreció lo mejor de su ganado, él hizo una ofrenda de sangre y Caín ofreció granos, ofreció vegetales. ¿Sí? Esto no quiere decir que Dios le agrada más el derramamiento de sangre que la ofrenda, no, porque en definitiva lo importante no es lo que ofrecemos, sino la actitud con la que ofrecemos, ¿sí? El sacrificio de sangre estaba ligado al perdón, pero lógicamente el sacrificio, la ofrenda ofrecida a través de granos o ofrendas de otro tipo, perfumes, no están relacionadas con el perdón de los pecados. El detalle sí es de tener muy en cuenta es que si la ofrenda era de sangre, es decir, si se ofrecía un holocausto, debía ser de lo mejor de los animales, no cualquier animal, de los mejores, porque eran para Dios. De la misma forma, si la ofrenda es de cereales, debía ser la mejor harina o el mejor aceite, el mejor perfume. Esa sí es característica esencial. En el capítulo 3 observamos otro tipo de ofrenda, la ofrenda de paz. Esta tenía el carácter de la acción de gracias. Esta es aquella que de alguna manera reconoce en Dios aquel que nos ha traído
la bendición de la que estamos gozando, ¿sí? Si bien ahí tenemos una situación particular, la intención no es solamente la de agradecer, porque es una ofrenda que habla de reconciliación. Y aquí vemos como un segundo paso en este aspecto y surge literalmente la comparación, la perspectiva de decir, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida y esto es lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. ¿Por qué? Porque el sacrificio por holocausto, el derramamiento de sangre, está totalmente relacionado con lo que Cristo hizo en la cruz en favor nuestro, ¿sí? Y la ofrenda de paz, aquella que busca la reconciliación, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque hay una gran verdad detrás. Y es el hecho de que, si bien como cristianos nos gusta pensar que somos una nueva criatura, que tenemos una nueva relación con Dios, el viejo hombre sigue vivo todavía. Pablo lo tenía muy claro y él decía, ya no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero, a causa del pecado que mora en mí. Ciertamente nosotros nos gusta más pensar que somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura, pero el viejo hombre no se murió todavía. El viejo hombre sigue viviendo y por eso necesitamos tanto de la obra de reconciliación de Cristo como el deseo de abandonar el pecado que viene por obra del Espíritu, no por nuestro propio deseo. Y allí está la ofrenda de reconciliación, ¿sí? El sacrificio de sangre tiene que ver con el pecado cometido. Al ser ofrecido, el culpable es considerado libre de culpa, pero queda en una posición inocua, queda en una posición pasiva, intrascendente. Lo que hace la ofrenda de paz es precisamente poner al pecador arrepentido y perdonado en una nueva posición de reconciliación y de decisión de caminar junto con Dios de allí en adelante. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene dos etapas. La primera etapa es la de arreglar con Dios esa distancia que el pecado ha producido, ¿sí? A esto, lógicamente, se llega solamente por el sacrificio de Cristo. No sirve que nosotros hagamos un millón de buenas obras para cubrir un pecado. No. Para eso es necesario la muerte de Cristo. Pero la sangre de Cristo nos limpia y nos deja limpios. ¿Y qué va a pasar? Necesitamos asumir una actitud diferente y por eso el arrepentimiento es cambio de dirección. Yo estaba yendo hacia el norte, Dios me limpió y ahora estoy yendo hacia el sur. ¿Por qué? Porque esto implica un camino diferente, ¿sí? Y esto solo sucede cuando oímos la voz del Espíritu Santo. Aunque hayamos sido perdonados, aunque tengamos el deseo, si nosotros o escuchamos, como muchas veces se dice, yo escucho mi corazón, yo sigo mi corazón. Déjame decirte, querido, que el corazón es muy mal consejero, la Biblia lo dice, y cada uno de nosotros sabemos que muchas veces las peores decisiones de nuestra vida han sido cuando las tomamos siguiendo nuestro corazón en lugar de seguir la voluntad de Dios. Esa es la gran verdad. Pero, lógicamente, esto no es el tema, lo vamos a ver seguramente más adelante. Estas ofrendas de paz, se podían ofrecer animales hembras, cosa que los otros no, por el perdón. Y estas son las preguntas que uno dice, ¿y por qué animales hembras sí y por qué no en el caso de los sacrificios por holocaustos? Honestamente, yo no lo sé, pero si alguien tiene una respuesta, me gustaría saberlo. O si no, cuando va al cielo le pregunta al Señor, sí, Señor, ¿por qué esto? Porque hay muchas cosas en la Biblia que uno no entiende. Y esto va a ser así. Y nos vamos a morir con un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque indudablemente conocemos de Dios lo que Él desea que conozcamos. Y esta es nuestra paz. Por eso estamos en paz con Dios. Porque lo que sabemos lo sabemos porque Él nos lo permite. Pero no tenemos que inventar, no tenemos que fabricar doctrinas, no. Ir a la Escritura y aprender de ella, ¿sí? Algo totalmente ligado, ¿sí? A esto de ofrecer esta parte del sacrificio, debía ser
comido una parte del sacrificio. En los sacrificios por holocausto, solo el sacerdote comía. En cambio, cuando hablamos de los sacrificios de paz, el que ofrecía el animal debía comer una parte, ¿sí? Esto está totalmente ligado a la cena del Señor. Nosotros, este domingo particularmente, este domingo próximo, vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a celebrarla todos y todos vamos a comer del pan y vamos a beber del vino que simbolizan la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Lógicamente, aquí vemos una pequeña sombra, ¿sí?, que tiene que ver con la paz que Jesús consiguió para nosotros con su sacrificio. La comunión con Dios tiene la característica intrínseca de la comunión entre los hermanos. ¿Sí? Si hay algo que encontramos en la Escritura, es precisamente todo el Nuevo Testamento. Está escrito las oraciones, las relaciones, todo. Todo está direccionado específicamente a que haya paz entre nosotros. Si nosotros leemos simplemente el Padre Nuestro, no es Padre mío, es Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, no venga a mí, venga a nosotros. Perdónanos, no perdona, perdónanos. No nos dejes caer, el pan nuestro de caer. Todo tiene que ver con la comunión de los santos. A tal punto que el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, dice, si alguno de vosotros dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es bien clara la Escritura. Así que, lógicamente, en el Levítico seguimos encontrando muchos reflejos de aquello que Jesús nos trajo con su mensaje hace 2000 años y que sigue manteniendo el mismo vigor hasta el día de hoy. Nos vemos mañana con el capítulo 4 de Levítico. El Señor os bendiga.